Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este nuevo inicio de semana, en un país a veces difícil de comprender. Y hoy tenemos a nuestro querido amigo Salomón Larrea, empresario, exministro de Agricultura, ha dirigido empresas importantes desde el sector de la construcción y también del sector de la agroexportación. Y conversaremos sobre distintos temas del quehacer nacional. Y empiezo por una nota más de farándula, a pesar de que este programa pues evidentemente no es de farándula, pero ¿qué te parece el éxito? Que bueno, todavía no acaba porque hay un concierto más, pero han estado a reventar 3 conciertos consecutivos de Shakira, donde ha estado pues completamente sold out, como dicen los gringos, y que además ha ayudado a mover la economía de Quito por 3 días intensos de cientos de miles de personas que han llegado a la capital. Muchísimas gracias por esta invitación, Giovanni. A Ricardo, mi saludo cordial y a todos los radio oyentes de Radio Tropicana y también pues a quienes nos miran a través de la plataforma. Yo lo miro con sinceridad como una válvula de escape. O sea, las condiciones y las situaciones en las que hemos vivido los últimos meses han sido angustiosas, difíciles, complicadas, y la gente necesita de vez en cuando una válvula de escape. Esta barranquillera lo hace muy bien y hace escapar todas las intenciones y todos los buenos deseos y el gusto de vivir para todos los que la miran y la admiran. Salomón, se viene ahora este fin de semana próximo ya no un concierto, sino un evento importante electoral. Unas preguntas que se consultan a la población, tal vez varias importantes, todas importantes, pero tal vez la más importante es si queremos ir o no a un proceso constituyente. ¿Cuál es tu opinión primero de lo que heredamos y lo que hoy en día vemos como el producto ya real, no teórico, de lo que ha sido consecuencia de la Constitución de Montecristi, y la necesidad urgente de hacer cambios en el país para poder corregir algunas de estas perversiones que hoy en día vivimos? Muchas veces en mis expresiones soy un poco duro y tajante, pero a veces es como lo pienso y eso es lo que expreso. Para mí lo de Montecristi no es una constitución, es una prostitución. Ha acabado con toda la institucionalidad del país, ha acabado con el manejo razonable de un gobierno y ha acabado todo. Ha acabado todo, se ha dado mucha este, protección a los criminales, a los narcotraficantes, a los que están fuera de la ley, y a ellos se los protege. El pasado judicial se elimina y una serie de barbaridades que, si nos ponemos a analizar, pasamos por lo menos unos 10 programas en el análisis respectivo. No soy un constitucionalista, soy un hombre que ha trabajado durante muchos años y que ha producido, ha generado fuentes de trabajo y ha dado oportunidad a lograr el desarrollo del país. Esa es la meta, esa es la mira, ese es el tipo de constitución y es lo que debemos ir. Por otro lado, tenemos este gran problema de la droga que solos no lo vamos a poder combatir, solo no lo vamos a poder manejar, solo no podemos, ante tanta barbaridad de dinero que manejan estas agrupaciones ilícitas. Es bien difícil si no hay el apoyo, hay el empuje, hay la participación directa de países como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, etcétera, etcétera, países donde pueden apoyar, y es necesario tener ese apoyo, esa ayuda, de tal manera que se pueda corregir esta pandemia del desastre y el acabose mundial. Porque el fenómeno del narcotráfico pues no es nuevo, ha existido pues desde que tú y yo tenemos uso de razón, pero los niveles de penetración que se ven ahora en América Latina, y no solo en América Latina, sino inclusive en países desarrollados, inclusive ya países que eran tranquilos, como por ejemplo Bélgica, Países Bajos y demás, ya tienen problemas de criminalidad y violencia dentro de casa. Entonces, el poder económico y el poder inclusive de influencia política y de influencia en muchos sectores de los distintos países de todas estas bandas organizadas de narcotráfico, cada día es más potente. Es decir, la guerra contra el narcotráfico, en mi criterio, a pesar de todos los miles de millones que han gastado en la lucha contra no ha funcionado. Tú ves cada día más gente consumiendo, inclusive consumiendo drogas más perjudiciales y destructivas como aquí como la H,
el fentanilo en Estados Unidos y en Europa, que se ve tristemente unos pueblos zombies, donde hay unos seres humanos como las películas que a duras penas pueden mantenerse en pie. Entonces, algo no se ha hecho bien, Salomón, algo no se ha hecho bien y como decía Einstein, solamente las personas torpes pueden insistir creyendo que haciendo lo mismo que no ha funcionado y haciendo más de lo mismo, las cosas se van a cambiar. Entonces, algo no se ha hecho bien, pero no queremos verlo. A ver, hay muchas cosas que realmente hemos equivocado y me incluyo porque he sido parte de esto. Voy a citar una que está merodeando mi cerebro desde hace un tiempo. Cada vez que llevamos a votación de un alcalde, de un presidente, de un gobernador, de lo que sea, ¿quién es la que pone esa autoridad? No es el grupo inteligente, no es el grupo preparado, es la gran masa popular. Yo recuerdo, si la memoria no me es infiel, la República Oriental del Uruguay tenía un sistema de votación clasificada, de tal manera que de una u otra manera aquellos que se prepararon, aquellos que tienen condiciones y características de cultura, de educación, de preparación, tengan un voto diferente de aquel que no pasó por las aulas ni siquiera de una escuela. Yo creo que es un poco crear una condición de marginación, pero es indispensable para que esa juventud, las nuevas posibilidades vengan acompañadas de educación. Mientras estemos haciendo este tipo de votación, ¿quiénes están poniendo? Y veamos el resultado. Miren lo que acaba de pasar en Nueva York. O sea, es inaudito que una religión que atacó y rompió todas las Torres Gemelas hizo y mató a tanta gente, tenga a un mayor, a un alcalde como musulmán, como su primera Que autoridad. además Salomón es un hombre no nacido en Estados Unidos, es nacionalizado hace relativamente poco tiempo, ¿no? Eso es inentendible. ¿Qué está sucediendo con la humanidad? ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? Por otro lado, es indispensable anotar que es necesario permealizar un poco más la economía. No es posible que en las bóvedas bancarias exista tanto y tanto dinero y el pueblo se muera de hambre. No es posible. Tiene que haber un giro de mentalidad, un giro de positivo desarrollo integral, no solo globalizado para la Pero concentración. La yo quiero profundizar en lo que tú dices, Salomón, del caso del nuevo alcalde Mandami de Nueva York, porque encima es una especie es como un mensaje al mundo, no solamente a los Estados Unidos, porque Nueva York para todos nosotros es considerado el estandarte del capitalismo, donde está la bolsa de valores más importante del planeta. Es como un icono, digamos, del mundo empresarial, del mundo de los negocios, del mundo de los mercados de capitales, etcétera. Y justamente allí, un alcalde que abiertamente y sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, dice, yo soy un alcalde socialista. Y además de la línea dura extremista de los demócratas, alineado con Bernie Sanders, con esta señora Ocasio-Cortez, de una visión muy radical, muy distinta, y donde habla de control de precios de los alquileres, habla de que va a dar gratis el transporte público y eso le cuesta más de $1.000 millones a la ciudad, que va a poner una especie de red de supermercados, así como tuvimos aquí en Provid, que fue un fracaso. De aquellas cosas que no funcionaron y que no funcionaron en ningún lado, el señor las quiere tratar de poner en esta ciudad que, como digo, es un ícono del capitalismo. ¿Qué va a yo, pasar sí de esto? tengo, yo sí tengo confianza en el pueblo norteamericano. Tengo bastante familia norteamericana también, ¿no? Y muy querida adicionalmente. Entonces, yo sí creo en esa capacidad que tiene el americano de cambiar el destino de las cosas el momento que ellas requieren y se necesitan. O sea, tiene que haber algo que ponga en línea correcta el pensamiento de este señor, que definitivamente tiene una línea incorrecta. O sea, no es posible que las cosas se manejen de esa manera. Es importantísimo el permitir lograr una permeabilidad más de la economía para robustecer a las clases populares, a los necesitados. Eso sí es un mensaje que es digno de anotarse para que se grabe en los cerebros de quienes solo piensan en ese capitalismo fatal también, por los que los extremismos, tú has anotado una palabra clave, los extremismos son monstruosamente malos, ni el de derecha ni el de la izquierda,
tenemos dos brazos para poder manejar nuestro convivir. Es indispensable que usemos los dos ojos, los dos oídos la posibilidad de que una sola boca fue creada para no hablar tanta barbaridad, sino que crear cosas positivas y ser hombre de provecho y país de provecho y mundo de provecho. Salomón, siguiendo en la línea de la conversación con respecto al tema de la criminalidad, aquí no es solamente hablar del narcotráfico, evidentemente ese es el gran monstruo que jala todos los otros negocios conexos, pero hay un antecedente ya no de poco tiempo, sino de algunos años, donde se ha hecho pedazos el Ecuador con respecto a la minería ilegal, la minería informal. Curiosamente, y yo que he trabajado, y tú lo conoces, mucho tiempo de mi vida en temas ambientales, me da pena ver que colegas mías ambientalistas tiran dardos contra empresas formales que quieren explotar con todas las licencias y demás, pero en cambio se hacen de la vista gorda con esta destrucción rampante que ha destruido la Amazonía, que ha destruido parte de la sierra, etcétera. Pero este negocio también se liga con estas otras bandas, el oro que sale ilegalmente, que contamina y que además no paga impuestos. Pero yo leía también un artículo de Alberto Costa que hace referencia, dice, cortemos el financiamiento de la economía criminal. Y allí me desburro yo de no conocer que hay muchos tentáculos, y uno de los que menciona él, por ejemplo, es la venta de cigarrillos. Yo no sabía que es tan alta la cantidad de impuestos que se le clava y de impuestos especiales que se le han clavado al cigarrillo, que hoy en día, según esto, si no leí mal, más del 90% de los cigarrillos que se venden en el Ecuador vienen de la economía informal, es decir, el contrabando que viene de China, que viene de Corea del Sur, según este artículo, y que evidentemente no le deja nada al Estado. Y él hace un cálculo que por muchos temas que deja de cobrar impuestos el gobierno, se pierden cerca de 2.000 millones de dólares por este tipo de contrabando parecido a lo que menciono del cigarrillo. Son 2.000 millones que bien nos harían para todo el problema fiscal que tenemos. 2.000 millones es un montón de dinero para el Ecuador. Es decir, todo esto es un gran agujero negro que nos está destruyendo y no logramos salir de esto. Respetando el punto de vista de Alberto, yo miraría las cosas desde otro punto de vista. Yo veo que los fumadores hemos bajado en una forma radical. El nivel de gente que fuma llegará al 2-3% en el país y en casi todo el mundo, salvo el caso de Europa y ciertos países de Europa donde se mantiene el consumo del cigarrillo. Pero lo más grave de todo, mi estimado Giovanni, es que ni siquiera son eh, cigarreras fincadas en China, son en medio océano. O sea, unos barcos gigantes donde se trabaja, se manipula y se fabrica toda esta gama de cigarrillos y de efectos nocivos que causan un tremendo malestar al mundo y son generadores de cáncer a los pulmones, de cáncer a las vías respiratorias. Yo creo que es indispensable que miremos también objetivamente si hay que acabarlo, pero sí se ha acabado muy fuertemente. Yo personalmente era un fumador empedernido y realmente dejé absolutamente hace más de 10 años el tabaco y no lo he vuelto a ni siquiera a tener el gusto de olerlo, no me desagrada. Definitivamente yo creo que sí se ha dado un paso muy positivo y creo que las tabacaleras bajaron sus niveles de producción y de consumo porque se metió en el cerebro de los ciudadanos el hecho que ese consumo era maligno. Creo que en ese punto discrepo un tanto de las apreciaciones económicas porque yo no veo ya fumadores Pero, en todo el ambiente pero del país ni del yo mundo. creo que el fondo de la conversación, más que el tema salud del cigarrillo, él puso el ejemplo del cigarrillo, pero son otras cosas también vinculadas. El punto importante es cómo detener o cómo cortar el financiamiento de la economía criminal. La economía criminal en el Ecuador, liderada por el narcotráfico, pero como te decía, hay otros negocios atados, minería ilegal, contrabando de otras cosas, etcétera, maneja una cantidad de dinero enorme, Salomón. A veces uno se pregunta, ¿y de dónde sale el dinero para que tanta gente compre tantos departamentos, oficinas que se desarrollan en Quito, en Cuenca, en Guayaquil? Y no entiende, pero esta es parte de la respuesta. Hay una economía paralela gigante. Por supuesto, y una economía que básicamente fue el soporte de muchos años y una década de desgobierno
que financió muchas actividades ilícitas y muchos enriquecimientos a través de eso. Eso es, pero yéndonos al fondo de la cosa, mi estimado Giovanni, ¿dónde se lava tanto dinero? ¿Dónde se lava tanto dinero en el mundo? O sea, allá es donde tenemos que llegar. Esa es la parte medular del asunto. ¿Por qué no hay una campaña mundial de prohibición de la droga? ¿Por qué no se trata de exterminar mundialmente el asunto? El Porque consumo. el consumo, porque alguien se beneficia con los resultados económicos. ¿Dónde van? Yo estoy equivocado seguramente, o puedo estarlo, que alrededor de 600.000 millones de dólares es la generación de riqueza a través de la droga. O sea, eso es una barbaridad de dinero. ¿A dónde? ¿Dónde se lava ese dinero? ¿Dónde se crea negocios con ese dinero? ¿A través de quién? Si ya está tan regulado por diferentes medios el manejo del dinero. Entonces, yo sí creo que esa es la parte medular. Allá es donde tenemos que enfocarnos. Cómo se obtiene dinero ilegal y cómo se fomenta el trámite del dinero ilegal. Ahora, ligando esto con lo que te preguntaba inicialmente de la consulta, uno de los principales pilares, digamos, de fortalecer o de cambiar la Constitución es fortalecer justamente la lucha contra el crimen organizado y contra la violencia y la Totalmente. inseguridad. La pregunta es, ¿qué cosas tenemos que cambiar? Porque uno de estos, un pilar es lo que estás mencionando de facilitar el rastreo del dinero ilícito, el controlar mejor el lavado de dinero, etcétera. Pero yo creo que hay muchos otros frentes. Aquí en el Ecuador hay una gran paradoja, Salomón, y contigo lo hemos hablado, porque por un lado tenemos un exceso de leyes y reglamentos, tenemos una constitución de 444 artículos, tenemos normas ambientales, sociales, de protección laboral, a diestra y siniestra, pero en cambio lo que somos pésimos como país, es en el hacer cumplir. Contigo lo hemos hablado 500 veces. Todos los días yo salgo de aquí o llego acá a la radio, todos los días veo carros sin placas y con vidrios oscuros que no se ve pues ni nada. Y pasan a la vista y paciencia de vigilantes de tránsito. Entonces, la norma existe. Inclusive el otro día en el feriado vi carros sin placas en la carretera. ¿Cómo pasaron delante de los controles, digamos, policiales y de vigilantes? A la ida y al regreso vi carros sin placas. Entonces, no quiero cargarme al tema de las placas que hemos ya hablado varias veces, pero es el hecho de descontrol. ¿De qué me sirve tener una linda constitución, unos lindos reglamentos, si somos tan malos y por qué somos tan malos en hacer cumplir? Yo por eso, con todo el respeto, esa no es constitución, eso es prostitución. Se ha prostituido todo. No es posible que aquellos que tienen que vigilar el tránsito, lo que están es viendo la manera de esquilmarte, de robarte, de poner una sanción, una multa para obtener resultados y decirte, no le voy a multar con tanto, ¿para qué? Para que le extiendas la coima. Y yo tuve ejemplo hace pocos días clarísimo, ¿no? En un sitio donde había una señal de no curvar en U, y más concretamente en la parte posterior del village, en San Borondón, ha habido un letrero que prohibido curvar en U, y el policía estaba parado ahí y me deja hacerlo. Termino de hacerlo y me para y me dice, ¿usted por qué no cumple la ley? ¿De qué ley me habla, señor? Me dice, usted se pasó, ¿dónde está el letrero? Evidentemente el letrero estaba ahí, no lo vi porque estaba casi oculto, ¿no? Entonces, en lugar de decirme, él no lo haga y mandarme por donde tenía que ir, permitió que yo haga esta Para citarte. asaltarme, para citarme. Entonces dije, ponga la citación que le dé la gana, lo voy a impugnar. Nunca apareció la citación, nunca apareció. Espero que el momento que vaya a la matriculación del vehículo no aparezca el asunto, ¿no? Porque así suceden las cosas de aquí, porque tengo derecho a impugnar y yo estaba lógicamente amparado en que él estuvo delante de mi carro y permitió el paso. O sea, ese tipo de cosas que hace ver que todo está putrefacto. Oye, si Eso es, ayer vi un video en redes, que espero que no sea falso, pero en todo caso no me sorprende porque se ve que asaltan en un semáforo a unas personas, unos tipos que estaban allí aquí por la Aurora, según lo que decía el video, y producto de eso, los otros carros, estaba el semáforo en rojo,
por el miedo que nos lo asalten, se pasa en la roja. Y resulta que ahí venía también un vigilante, no sé si tú lo viste en una moto, y el vigilante, en vez de ayudar o de llamar por radio o pedir auxilio porque estaban asaltando a unos fulanos, lo que se va es atrás de los carros que se pasaron a roja para citarlos. O sea, Así es. parece chiste, parece un chiste cruel. Entonces alguien Está decía entre los putrefacta. comentarios, es que ellos no pueden hacer nada. Oye, yo sé que no tienen armas, pero pueden llamar por radio, pedir ayuda y por último tener comprensión y no, más bien no ir a citar al que se pasó la roja por un tema de fuerza mayor. Todos esos detalles te hacen ver que se necesita una reforma radical. Yo recuerdo muy claramente en una oportunidad puse una sanción para quienes se robaban una teca, ¿no? Una madera en la Daule Peripa. Y el alcalde les dio el habeas corpus. Entonces fui donde el alcalde y le dije, ¿qué es esto? Y dice, señor presidente, si a mí me ponen un revólver calibre 38 o doy el habeas corpus o me meten un tiro, ¿qué haría usted? Todas estas cosas han llegado a mermar. Pero ¿cómo cortamos eso, Salomón? Porque eso es pan de todos los días. Si uno ve el aspecto cultural, alguien me decía, es que los ecuatorianos, y hay un libro famoso del doctor Hurtado que habla pues de los rasgos culturales, históricos de los ecuatorianos y cómo no somos proclives a la virtud y no somos ordenados y no somos trabajadores y todo. Yo digo, bueno, pero qué curioso que sea así. Si estos mismos ecuatorianos, nosotros, cuando emigran a un país que tiene orden y que tiene que trabajar y que tiene que tener disciplina, son los mejores trabajadores. Tú has trabajado para multinacionales y tienes que saber que hay excelentes trabajadores ecuatorianos que se los pelean a nivel mundial. Entonces, ¿cómo así el mismo individuo lo sacas de aquí, lo metes en Norteamérica o lo metes en Europa y es más bien un trabajador ordenado, disciplinado, cumplidor de la ley, cumplidor de tránsito, cumplidor de no botar basura, etcétera, y regresa para acá y se convierte otra vez en lo que era antes? ¿Cómo puede ser eso? Básicamente el medio hace al hombre, ¿no? O sea, vuelve a integrarse a esta descomposición. Pero yo recuerdo con mucho cariño y mucho afecto a tu señora madre cuando traía el ejemplo de Singapur. O sea, ¿qué hizo Singapur? Una mano durísima, una fuerza tremenda para poner en orden, y lo logró. Habrá sus rescoldos, no hay duda, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, pero ese país ha logrado un desarrollo. Esa es la parte medular, que la letra con sangre entra. Muchas veces dicen que yo soy muy drástico en mis opiniones, pero no hay alternativa. Yo no le veo alternativa. El diálogo no funciona. Hay un oscurantismo, una gana de cambiar las cosas para el mal, pero que está generando más y más problemas cada vez. Mira la paralización de 31 días del norte de Quito, de todas las provincias del norte de Quito. Infame, bárbaro, horroroso, con una particularidad que conozco de pe a pa esas provincias, porque trabajé muchísimos años y viví muchos años por allá. Yo creo que tu familia viene de allá, ¿no? Tu familia... Claro, mi padre viene de allá. Mis 4 hijos son ibarreños. O sea, mi relación con la provincia es súper ligada. Gerencié las 2 empresas más grandes, un ingenio azucarero y una industria cementera. Y lógicamente conozco todo el desarrollo. Yo recuerdo solo un caso de barbarie, que fue en el año 1965, cuando fue arrastrado un técnico español que lo conocía, Pepe Vilageliu. Lo arrastraron y lo mataron en Atuntac. Y eso no me olvido, no se me ha borrado de la mente. Esa cosa cruenta, tremenda, horrorosa. Pero por demás, la gente de Otavalo ha hecho dinero antes, dinero muy bien trabajado. Yo he visto en la Semana de la Moda de Milán, que caí por situaciones de negocio bananero, caí en esa semana en Milán, y ellos tenían un stand junto al de una marca muy poderosa deportiva y vendían más que la marca deportiva porque estaban ahí con su charango, con su guitarra, y todo el mundo les compraba a todos, unos magos del comercio internacional, una gente con una visión extraordinaria. Hay gente que habla 6, 7 idiomas con una fluidez increíble, y ellos metidos en esto. ¿Qué sucedió? Simple, llano y sencillamente, esas minas de oro de Buenos Aires
son un potencial que no nos podemos imaginar lo que hay ahí. Eso definitivamente hay que explotarlo y explotarlo bien, con beneficio para las localidades y beneficio para el país. Lo que pasa, Salomón, es que a mí me sorprendió, como tú dices, de que el epicentro de estos actos delincuenciales y violentos sean en un país, en una zona tan tranquila y de trabajo como Otavalo. A mí hasta el día de hoy me sorprende. Pero la respuesta tal vez es la que acabas de dar, que no nace realmente de allí, nace es de los intereses oscuros de la minería ilegal y de las bandas que están metidas y que lamentablemente manipularon a la gente y la gente cayó y comió cuento y cayó en eso. Y vuelvo a decir lo que decía hace un rato, me duele ver que hay grupos ambientalistas que ante explotaciones tremendas, ilegales, antitécnicas, antiambientales, como las que tú mencionas, no dicen nada, y en otros casos de empresas de países, digamos, del primer mundo que quieren explorar y que han tenido la paciencia de sacar licencias y todo lo demás, se les oponen. Yo no conozco detalles y no quiero defender el uno y el otro, no trabajo para ninguno de ellos por si acaso, ni tengo vinculación, ni los conozco, pero sí es una gran contradicción. Es que nuestra imagen internacional tiene tal deterioro. El asunto de Loma Larga con Dundee. O sea, mira, yo hace el año 1981 vine en la ciudad de Guayaquil a vivir y a la empresa que vine contaminaba el medio ambiente. Pero ¿qué hicimos? Se pusieron todos los filtros que disponen las normas técnicas y se acabó la contaminación. Es exactamente como hay que operar. Si no, vamos a Noruega, vamos a la península escandinava y veamos cómo opera todos los sistemas de minas y todo. Y petróleo. Y petróleo, con una tranquilidad, con una limpieza absoluta. Eso es lo que tenemos que mirar. Pero si el otro día leí aquí yo una noticia de que el tan amado Lula, presidente de Brasil y amado por la izquierda, que fue gran promotor del Foro Sao Paulo, el otro día dijo al mundo entero, a mí no me molesten con el tema del petróleo porque voy a hacer una exploración en la Amazonía, porque aparentemente han encontrado unas reservas importantes, y dice, yo no voy a sacrificar al pueblo por estos temas, digamos, ambientales, y voy a hacerlo bien, voy a explotarlo bien, y dejó callado y nadie más le dijo nada. O sea, ahí sí, y este es uno de los grandes íconos, digamos, de la izquierda actual. De lo que llaman la revolución ciudadana, ¿no? El socialismo del siglo XXI, y que lo único que ha servido es para que se llenen las arcas de los que participan en ella, ¿no? O sea, el desastre es que conocer lo que es el Brasil, los Estados Unidos de Brasil, es increíble. Yo he estado en sitios como San Francisco, 1 millón de hectáreas sembradas de caña con unas producciones extraordinarias, y asimismo tenemos sembríos recién están los sembríos de banano, gracias a Dios, y sirven para el consumo interno integralmente y no entran al mercado internacional, pero son un país de un poder en todos los gigantes. Sentidos. Entonces, y ellos gigantes y nosotros pequeños, pero con tal vez más condiciones. Este país tiene condiciones que nos hemos cansado de hablar, como tú bien lo llamas y yo también, un potencial impresionante en lo que veamos, en lo que nos ponemos a trabajar, tenemos un potencial. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una mentalidad torcida. Bueno, no sé si son nuestros ancestros, pero eso es lo que hay que cambiar. Te voy a cortar un momento ahí porque tenemos que ir a un corte y regresamos enseguida para retomar este tema. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Salomón Larrea, exministro de Agricultura, empresario. Salomón, al final de la primera parte mencionaste esta palabra mágica que hemos hablado durante años, que es la potencialidad productiva del Ecuador. Tristemente, la buena noticia es que tenemos sectores muy potentes que se han consolidado y que siguen creciendo. Ejemplo, el sector
camaronero, inclusive el otro día, por primera vez en la historia, pasó al petróleo, desplazó hace rato al banano. El banano de todos modos sigue siendo sólido. Está el cacao, que tuvo un importante incremento por el precio mundial, el precio ha vuelto a bajar. En café no somos lo que fuimos, pero lo que quiero decirte es que los 10 productos principales de exportación más o menos son los mismos. Y hay algunas cositas que han entrado, digamos, que han aparecido, como la pitahaya, pero no muchas cosas más. Entonces la pregunta es, ¿qué nos ha faltado para que, así como tenemos estos 10 potentes, deberíamos tener 20, 30, ojalá productos que puedan facturar más de $1.000 millones, que puedan exportar más de 1.000 millones y incrementar la lista? Yo estoy convencido, Giovanni, que si no hay la integración de innovación tecnológica en la agricultura, no podemos hacer agricultura. Nosotros tenemos que llegar a niveles de productividad muy altos para que la agricultura sea atractiva. En sembríos de aguacate, que se ha desarrollado muy interesantemente, la pitahaya, hay sembríos del famoso tomatillo o tomate de árbol y todos aquellos nutracéuticos que tuvieron, yo los bauticé como nutracéuticos, que son nutrientes y farmacéuticos, o sea, cosas que realmente tenemos para hacerlo, pero con valor agregado. No es posible que nuestro cacao se vaya en pepa a Bélgica, Suiza, a Alemania, etcétera, y regrese con productos de muy buena calidad, si nosotros tenemos la leche, el azúcar y todo lo necesario para generar esos productos. El caso concreto de una de las firmas de una pareja de jóvenes que tiene un renombre mundial y una posición muy bien establecida. Eso es lo que es necesario generar. Esa es la actitud que hay que generar. En el caso específico de Pacari, dolorosamente dije el nombre, se me fue, hay una relación muy, muy directa con los productores. O sea, no es el estafar al productor, sino darle al productor lo que se merece para poder incrementar ese desarrollo y lograr ese desarrollo. Trabajar como socios en la cadena, porque tú no puedes salir adelante pisoteando al otro permanentemente. No lo puedes estafar hasta el punto de quebrarlo, ¿no? Es un famoso clúster, esa es la parte medular. ¿Cómo logramos que estos clústeres no solo tengan un desarrollo unilateral, sino integral? Esa es la visión con la que yo veo el país. Si nosotros en la agricultura no innovamos, no ponemos valor agregado a todos y cada uno de los productos, siempre vamos a tener que luchar contra corriente, porque estamos en una posición geográfica envidiable para todo lo que significa Asia, pero complicada para Europa, para toda la parte del Medio Oriente, etcétera, donde hay mucho dinero y donde es posible llegar con nuestros productos. Si nosotros generamos toda una serie de actividades paralelas a las exportaciones bananeras, paralelas a las exportaciones camaroneras y etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, hace pocos días tuve la oportunidad de mirar una exportación de aguacates, interesantísimo, pero el rechazo era tan alto. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que ver el campo, porque la calidad no se produce en la empacadora, la calidad se produce en el campo. Entonces, esa es la parte medular, para mi entender, estimado Giovanni. Si no logramos innovaciones tecnológicas muy fuertes en la agricultura, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Y cómo es posible? Con lo que no me canso de decir, ¿no? Nosotros no producimos el maíz suficiente, no producimos la soya suficiente, teniendo capacidad y potencial para todo eso. Tenemos un arroz caro, ¿por qué? Porque las condiciones de producción son muy bajas. Yo he visto ejemplos en Zapotillo de 240 sacas de arroz por hectárea, una prueba espectacular, ¿no? De un profesional de primera línea en producción arrocera. Y logró esos resultados. Es posible, pero el país tiene que tener esa inyección de tecnología. Yo miraría con mucho aprecio que todos estos acuerdos multinacionales que se están haciendo y en los que aplaudo, tengan también un incremento adicional, que es la transferencia tecnológica.
es indispensable que nos venga tecnología como venía antes. Acordémonos, tal vez tú eres mucho más joven que yo, el Punto Cuarto, Alianza para el Progreso, la Fundación Rockefeller, cómo creó en el país estaciones experimentales como el caso de Pichilingue, como el caso de Cotopaxi, ¿no? Santa Catalina en Cotopaxi, cómo se generaron variedades de papas, pero fabulosas, cómo acá se trató de lograr unos varietales que no tengan problema con la cigatoca, que sean indemnes a la cigatoca, muchos de esos logros. ¿Cómo se instituyó aquí un centro de investigaciones biotecnológicas en la Escuela Superior Politécnica, a la que todos aportamos una parte de lo que era factible hacerlo, de los impuestos, en lugar de ir al Estado, iba a ese centro de investigaciones? Pero ese mecanismo lo quitaron, Salomón, ese mecanismo que existía, exacto, que permitió que esa institución, que no me acuerdo ahorita el nombre, que entiendo que participó, el CIBE, que entró también un Centro de Investigaciones Biotecnológicas. Pero ese mecanismo que movía un pedacito de tus impuestos para poder dar a la universidad y tal, lo quitaron. Lo quitaron en el gobierno del presidente Correa. Y eso alimentó muchos proyectos de investigación. Inclusive me viene a la mente la pregunta, porque tú estás hablando de la investigación. Yo no quiero menospreciar, porque hay muy buenos técnicos que han salido y han estado en el INIAP, pero el INIAP entiendo que tiene problemas de financiamiento y no hay la suficiente cobertura para tener todo lo que el INIAP debería de hacer. Y además también me llama la atención que siendo en el Ecuador todo tan potente en sectores como el camarón, banano, etcétera, que ya hablamos, ¿por qué aquí nunca hubo una universidad agrícola, digamos, de la altura de lo que el Ecuador necesita? Hay escuelas de agricultura en diferentes universidades del país, pero no hay. Muchos tenían que irse a Zamorano, a la ERT y demás, y aquí localmente, que yo conozca por lo menos, no hay una universidad agropecuaria de esa naturaleza. Yo te debo decir con toda verdad, mi estimado Giovanni, que debe estar en algún basurero mi programa de fomento gremial. Yo creo que miremos el ejemplo de los cafetaleros de Colombia, miremos el ejemplo de los azucareros brasileros, miremos el ejemplo de los solleros de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo en Iberoamérica, sino en Europa igual, los tomateros de Francia, los naranjeros de California y de Florida. O sea, son unidos, son unos grupos monolíticos que tienen su aporte y su reserva económica que les permite todo el desarrollo tecnológico. No caer en el INIAB únicamente, aunque yo tengo mis reservas y fui muy fuerte cuando tuve la oportunidad de hacerlo en el ministerio. Ellos tienen cualquier cantidad de fincas, haciendas, propiedades entregadas al INIAB para poder darles el sustento económico necesario, pero ha ido dejadez absoluta. El INIAB ha fracasado por falta de cabeza y de dirección, salvo honrosas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El INIAB tomó la posta de lo que era la Fundación Rockefeller, pero los resultados no han sido lo que todos esperamos. Pero esa es nuestra realidad. Nos quedan 10 minutos y volviendo a lo que decíamos en la primera parte sobre los temas culturales del país. Aquí se sataniza al que emprende. Y un país que no aplaude el emprendimiento, y yo no me refiero ni al pequeño, sino en general, el emprendimiento chiquito, mediano, grande. El país que no valora a sus emprendedores y que más bien quiere ser un país de funcionarios, es un país que está destinado al fracaso. Porque te pregunto, ¿a dónde se genera la riqueza? Veía hoy día mañana un video que me envió en un chat un descendiente de una familia sueca aquí, porque todos se llenan la boca hablando del modelo escandinavo, pero no es verdad que Escandinavia sea socialista. Son democracias que invierten mucho en lo social, sí, pero son de libre mercado, son de incentivos a la producción, son de apuesta a sus empresarios. Y en una época que no lo hicieron, se le fueron un montón de empresarios y hubo todo un caos y tuvieron que recular y corregir. Aquí no se aplaude el empresariado, aquí se quiere castigar al empresariado. Y ese rasgo cultural hay que corregirlo, porque tenemos que trabajar de la mano sector público y privado. Inclusive tú que has sido funcionario público, yo
que no he sido funcionario público, pero que he tenido vinculación con sectores públicos de Colombia, de Ecuador, de Perú, etcétera. Aquí en el Ecuador no hay ese engranaje como he visto en otros países de lo público y lo privado remando en el mismo sector. Hay por ahí algunas cosas positivas, no digo que no, pero nos falta mucho para trabajar de la mano, para sacar adelante y entender que si el país, la única forma de sacar de la pobreza del Ecuador es produciendo más y mejor. No solo repartiendo. Repartiendo está bien que se crea, se invierte con los impuestos, tienes que invertir en salud, en educación, etcétera. Pero para que el país salga de la pobreza tienes que producir más. Eso no se entiende. No hay la más mínima duda, no hay la más mínima duda que tus expresiones son las correctas. Pero ahí es cuando yo creo que es indispensable una nueva constitución. Esa prostitución de Montecristi ha acabado con todo el potencial privado, ha terminado con todo el potencial privado. Yo recuerdo haber estado en la firma del proyecto Baba, que tenía un costo definitivo de 183 millones de dólares y terminó costando 542 millones de dólares, pero era una agrupación de 5 empresarios costeños siendo parte del proyecto. Era súper interesante, una alianza público-privada muy interesante. La botó a la basura, la destruyó y esa es la constitución de Montecristi. Eso es lo que yo le llamo grotescamente la prostitución de Montecristi. Todo el Estado se mueve para el Estado y nada más. No, señor. Aquí tiene que haber ese impulso, esa facilitación para que el empresario privado, respetando la ley, cumpliendo las disposiciones, empuje el país y logremos resultados altamente positivos. Mira, Salomón, nos quedan 5 minutos y me haces acuerdo, por ejemplo, de que en épocas pasadas se habló tanto del potencial de la península Santa Elena. El Estado ecuatoriano hizo una inversión importante cuando existía CDG para crear todas las represas y sistemas de riego. Y salvo honrosas excepciones de ver ahí que hay unas zonas que producen caña, otras banano, pero todavía falta un montón. ¿Cuántos años han pasado y no hay un gran despertar productivo en la península? Sí, indudablemente las vías de comunicación eran un poquito complicadas, pero el canal del traspase de la Daule Peripa hacia la península tiene un potencial de sobre 80,000 hectáreas y no hemos llegado a 20 todavía. Pero indudablemente sí ha habido un despertar, sí ha habido una apertura. Hay mucha inversión extranjera en la península que es digna de aplauso y han generado fuentes de trabajo y condiciones favorables. Hay suelos extraordinarios, pero increíbles, con una cantidad de materia orgánica que no nos podemos imaginar, o similares a sitios como en la provincia del Carchi, como Huaca, o como El Ángel, con unos niveles de materia orgánica, pero fabulosos. Sí hay lugares maravillosos. Créame que yo creo que todavía estamos en posibilidades de generar muy buenas acciones y buenos trabajos. Por ejemplo, yo tengo el tema metido en la cabeza de producir etanol anhidro a través de sorgo dulce. Y esa zona es privilegiada para eso. Tiene las condiciones y tiene los suelos necesarios. Pero ahí también, el otro día vino aquí un joven emprendedor que tiene una empresa de exportación de pitahaya y tiene otras empresas que es de otras cosas. Y una de las cosas que él se quejó es de la falta de apertura de la banca para proyectos nuevos y para empresarios nuevos. Claro, al gran exportador que le das una línea, bueno, le estás dando al que ya puede, que a veces ni necesita, pero nos falta en el país fondos de desarrollo, fondos de fomento. Yo recuerdo en una época de mi vida aquí habían fondos multisectoriales que se descontaban a través de la banca y que te abrían las puertas para nuevos proyectos y para nuevas siembras. Esos fondos de hace muchos años, y no estoy criticando a este gobierno porque es un tema que viene ya de 15, 20 años atrás, son muy difíciles de conseguir. Has tocado un punto que es neurálgico, es básicamente la necesidad de aperturar la banca. Es indispensable aperturar la banca para que bancos de todo lado puedan venir y desarrollar en el país. Sí hay ese deseo, sí hay esa intención, pero empiezan las trabas internas que no han permitido que esa banca internacional de gran potencial siga en el país. Acordémonos, Giovanni, como el Citicorp se fue, como el Banco Holandés Unido se fue,
Y puedo seguir contando los bancos, el único que ha quedado el internacional. O sea, pero había banca, el Bank of America, etcétera, etcétera. Había una banca internacional muy poderosa en el país y se fueron casi todos. ¿Qué es lo que sucedió? Que algo tiene que analizarse profundamente y permitir que el ingreso de capitales extranjeros a desarrollar este país maravilloso lo hagan y lo logren, con bajos niveles de costo de intereses para lograr de esta manera una facilidad de entrega para el desarrollo. Invertir en la producción, no en el consumo. Orientar al país a la producción, no al consumo, sino a la generación de riqueza integral. Sí, porque no está bien que la banca preste para comprar vehículos y casas, nadie dice que no. Está bien que preste a los sectores ya desarrollados, pero tiene que haber alguna forma de también. Y yo entiendo que la banca también actúa de acuerdo a las camisas de fuerza que le pone la legislación local, pero ahí tiene que haber un trabajo de la mano entre el sector público y la banca para tener por lo menos unas líneas que puedan ir a nuevos emprendimientos, a jóvenes emprendedores, a nuevos negocios. Porque, como decía esa persona, dice, bueno, si algo es nuevo, la banca dice, no tengo referencia, no te conozco. Algo tiene que funcionar para poder abrir la puerta al que quiere comenzar con algo. Si le piden la prenda de aquí, de allá, de la casa del abuelo, de la abuela, etcétera, estos jóvenes no van a despegar. ¿Y qué acaba pasando? Que muchos de estos jóvenes se están yendo al lado oscuro de la fuerza, pues a tener actividades que no son las correctas. Entonces uno se queja de por qué acaba creciendo tanto el sector informal o el sector de la economía criminal, porque tampoco hay oportunidades en el otro lado. Porque no hay un desarrollo rural integral, Giovanni, no hay un desarrollo rural integral. ¿Cómo es posible que en este momento de la vida haya comunas, sitios donde no tengan agua potable, no tengan una plantita de tratamiento de aguas negras, etcétera, etcétera? No es posible un sistema de vida de esa naturaleza. Eso es lo que hay que erradicar en el país. Hay que lograr esa participación para cambiar la mentalidad y lograr no enfermar a los pueblos, sino librarles de todas las condiciones de insalubridad que permanecen y viven en ellas. Bueno, Salomón, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora, por compartir tus conocimientos. Gracias también a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.